Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali, me da muchísimo gusto saludarlos en este programa que analiza el acontecer mundial, el contexto regional y sus impactos en México. El día de hoy ponemos nuestra atención en los comicios que tendrán lugar en Guatemala del 16 de junio, una contienda para elegir al presidente, vicepresidente, 160 diputados, 20 representantes del Parlamento Centroamericano y casi 4,000 puestos de elección popular. Una ocasión para que México se pregunte sobre la despedida de Jimmy Morales, la revocación de la candidatura de la exfiscal Thelma Aldana, la llegada de la CICIG, es decir, de la Comisión Internacional contra la Impunidad, el desmantelamiento por parte de Jimmy Morales, así como la polémica que ha generado alrededor de la contienda electoral. Y por último, la propuesta de México de proponer una especie de plan Marshall hacia Centroamérica. Les pido por favor que me acompañen. Bajo el eslogan de no ser corrupto ni ladrón, el actor y político Jimmy Morales ganó las elecciones presidenciales de Guatemala el 6 de septiembre de 2015, convirtiéndose en el 50º jefe de Estado y de Gobierno el 14 de enero siguiente. Apenas 8 meses después, en septiembre de 2016, el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, organismo adscrito a la ONU, vincularon al hermano e hijo del presidente por su presunta participación en un caso de corrupción, comenzando así el declive de su imagen. El 25 de agosto de 2017, el Comisionado Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velázquez, inició un proceso junto a la Fiscalía guatemalteca para investigar a Jimmy Morales por haber recibido presuntamente financiamiento ilegal en su campaña presidencial. No obstante, la Comisión Pesquisidora de Guatemala recomendó al Congreso no retirarle la inmunidad, alegando que no existían suficientes elementos probatorios en su contra. Morales respondió a la acusación ordenando vía decreto la expulsión del país a Velázquez y lo declaró persona non grata. Sin embargo, con el voto a favor de 3 jueces y la oposición de 2 magistrados, la Corte de Constitucionalidad aceptó un amparo presentado por el Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, en contra de la decisión presidencial de expulsar al comisionado del CICIG. Un año más tarde, aduciendo que el secretario general de las Naciones Unidas no había prestado atención a la solicitud del gobierno sobre el relevo del comisionado Iván Velázquez, el presidente Morales ordenó impedir su entrada a Guatemala luego de que regresaba de hacer una visita oficial a Estados Unidos. Además, el mandatario Jimmy Morales anunció la no renovación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, cesando sus funciones para el 3 de septiembre de 2019, tras más de 11 años de trabajo contra la corrupción y los aparatos clandestinos de seguridad incrustados en el Estado. Guatemala es un país que padece enormes problemáticas políticas, económicas y sociales. Una nación en donde el poder político y económico, militar y también eclesiástico se ha configurado y desplegado bajo la estela de los gobiernos autoritarios que han hecho que este país se obstaculice todos los días su ejercicio democrático. Pese a que Guatemala conquistó su democracia en el año de 1996, después de 36 años de guerra civil, existe esta gran debilidad del Estado y precariedad institucional para enfrentar grandes flagelos como la pobreza endémica, la violencia, la falta de oportunidades, el crimen organizado transnacional, pero también una enorme desigualdad económica y social. Es decir, un país con muchos pobres en donde se concentra la riqueza en unas cuantas manos. Guatemala es un país muy pequeño, o sea, aquí yo creo que en México yo siempre digo, Guatemala es más pequeño que Chiapas, o sea, yo creo que eso es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Pero que tiene una historia en parte ligada a México y en parte con sus propias características, que podríamos resumir como un país donde se ha mantenido un sistema oligárquico de poder que ha ido renovándose a pesar de los cambios políticos, de tal manera que la sociedad está marcada por 2 cuestiones que están muy relacionadas entre sí, que es una extrema desigualdad y un racismo muy fuerte. La mitad de la población, por lo menos la mitad de la población en Guatemala es indígena y, bueno, pues es de los países que tiene más población indígena y viven todos en unas condiciones de opresión. Todo esto empezó a cambiar en los años 70, llevó a todo un proceso de movilización social que acabó con el genocidio
que se dio a principios de los años 80, que fue cuando tristemente Guatemala fue muy famosa, donde por lo menos 200.000 personas murieron y de ellas el 87% eran indígenas. En lugar de que la política en Guatemala se oriente por ideologías sólidas, por metas, se carece de metas nacionales. No hay algo que entusiasme al ciudadano por llegar a un futuro concreto. Entonces acuden a quien sea. Es cuando me invitan los militares, concretamente me dicen, hemos estudiado su vida, hemos sido enemigos y creemos que usted podría ser un buen presidente. Y yo les digo, sí, hemos sido adversarios, hemos luchado, hemos peleado. Incluso mi hermano murió, mi madre encaneció y murió. De 250.000 muertos en una guerra de 36 años, que no sirvió casi para nada. Entonces, en lugar de que haya ideologías sólidas, los partidos políticos y la política se han convertido en pequeños negocios para llegar al poder. El hecho de que exista tanta violencia y al mismo tiempo exista tan poca eficiencia en términos económicos se están conjugando para crear condiciones de inestabilidad permanentes que definitivamente los procesos electorales y las instituciones que podrían canalizar ese tipo de diferendos no están funcionando. Y quizá un tema que es bien importante ahí, que digamos de alguna manera articula a todos, es el hecho de que no se han llevado a cabo procesos de reconciliación nacional, procesos de reconstitución de la memoria, procesos de perdones históricos referentes a los diferentes tipos de genocidios que han existido y a las diferentes masacres que se perpetraron dentro del conflicto armado y que hoy todavía están pendientes. Yo creo que una de las problemáticas que está teniendo Guatemala y toda la región, y que puede tener incluso un impacto en México, es precisamente cómo sostener la democracia. Y el asunto no se vuelve una cosa fácil. Es decir, después de haber vivido más de 2 o 3 décadas bajo régimen militar, no es tan fácil mantener el proceso del equilibrio político entre los partidos políticos con todas las gamas que esas pueden tener de sus tendencias, desde la izquierda hasta la derecha y pasando por el centro. El reto que tiene el actual Jimmy Morales es el problema que ha venido de la descalificación per se desde adentro acerca de cómo se hace el ejercicio, actos de corrupción, actos donde las familias tienen excesos en términos de su presencia en la vida política de los estados, en la vida económica de los mismos. Y eso es un asunto que tienen ahí Guatemala, que tiene El Salvador, que tiene Honduras, que tiene incluso Nicaragua y por qué no decirlo hasta Panamá. Las calamidades naturales y los huracanes también han golpeado a la sociedad pobre y precaria. Al presidente Jimmy Morales se le señaló por su falta de liderazgo ante la erupción del volcán de fuego el 3 de junio del 2018, que dejó más de 300 muertos, heridos y desplazados. Pronto esta erupción volcánica dejó ver las debilidades institucionales en el manejo del desastre natural y los damnificados, al tiempo de visibilizar aún más la vulnerabilidad que el país enfrenta por el cambio climático y los fenómenos hidrometeorológicos extremos que intensifican también la pobreza crónica del país y retrasan el reloj del desarrollo. A su vez, resulta contradictorio que sus índices de crecimiento económico ronden el 3% anual, siendo que a nivel nacional el analfabetismo es del 12% y en donde hay departamentos como Quiché, donde llega hasta el 25%. El reto se complejiza aún más debido a la diversidad lingüística y cultural. Yo creo que la falta de respuesta institucional por parte del gobierno de Morales fue sin duda, como bien lo marcas, un parteaguas para su propia presidencia, porque venía trabajando con números más o menos bastante aceptables. La población venía considerando que no era un tan mal gobernante, pero ahí se puede ver lo endeble que ante una circunstancia un gobierno puede ser, si no derribado, sí señalado por actos de ineptitud y por default de corrupción, de que
las instancias que debieron haber actuado en todo momento, desde el orden municipal, pasando por los órdenes departamentales hasta el del presidente, no actuaron en correspondencia, que fue lo que le señalaron directamente a Jimmy Morales, diciendo, se entregaron una serie de ayudas por parte de algunos países previa a lo que aconteció, y el resultado fue que no se vio ese dinero palpable, ya no en el hecho de prevenir el desastre, sino lo posterior, o sea, cómo damos a la población que fue lastimada una pronta ayuda, una pronta solución a sus problemas y sobre todo a su estabilidad. Lo que se puede observar con Guatemala es muy parecido a lo que pasó con Haití, con el caso del ciclón, después el terremoto y demás, que las instituciones eran tan pequeñas y tan débiles que no tenían la capacidad de poder hacer frente. Y el tema acá es que ni siquiera la ayuda internacional está haciendo lo suficiente como para poder encauzarlo, porque por lo mismo de los temas de corrupción se están desviando los recursos, no están llegando de manera directa, y las actividades como para poder subsanar los problemas que se dieron en las comunidades aledañas, pues no están siendo eficaces. En un contexto electoral en donde se habrán de elegir casi 4,000 cargos de elección popular, incluyendo al presidente y al vicepresidente, el 16 de junio, en primera vuelta electoral, Jimmy Morales se despide de la Casa Presidencial de Guatemala con un fuerte declive en su índice de popularidad y gran polarización de la opinión pública en torno al desempeño de su mandato. Recordemos que sin experiencia política, como cómico evangelista y candidato independiente, por primera vez en la historia guatemalteca, arrasó con el 67% del voto en la segunda vuelta electoral de hace 4 años. Se trató del candidato que impuso la bandera del cambio debido a su campaña anticorrupción y anti-statu quo, que pronto quedó desangelada por los hechos. No perdamos de vista que ningún partido en el poder de manera reciente ha conseguido quedarse por 2 periodos presidenciales continuos en Guatemala. Luchar contra la corrupción a mí no me parece un proyecto nacional, me parece algo que hay que hacer, pero que hay que fundamentar desde la educación de los niños para que no funcione su mente en términos de tener, acumular capital, descuidando el ser. Entonces, de hecho, yo no acepto, aunque les dije, pongo aquí el dolor de mi madre y 250,000 muertos. Y aquí la posibilidad de ser presidente. ¿Qué pesa más? Pesa más el futuro del país. A pesar de todo esto. Pesa más. Si hacemos algo realmente con un proyecto nacional, acepto aliarme con quien sea. Si bien se han llevado a cabo iniciativas para poder combatir de manera institucional la corrupción, estas iniciativas han sido como muy acotadas. El problema con eso es que los mandatos que se les han dado necesariamente llevan en algún punto a investigar las estructuras financieras que estaban soportando esos niveles de corrupción. Y ahí es entonces cuando todo se viene abajo, porque se llega a casos como los de Pérez Molina, como los de Jimmy, la familia, el hermano y el hijo de Jimmy. Entonces creo que ahí está una de las claves y que no se ha sabido solucionar. La popularidad en su primer año de mandato era del casi 89%, y después de los casos de corrupción bajó hasta menos del 10%, lo cual indica que sí es una bandera política importante para la sociedad. Aunque Guatemala es la economía más grande de Centroamérica, no se puede zafar de la escena y de la radiografía del atraso, del subdesarrollo y de la pobreza endémica. El malestar acumulado se toca en una sociedad harta y cansada por la partidocracia, la corrupción y el regreso de los militares a la escena política. Pues no olvidemos que el presidente Jimmy Morales fue apoyado y respaldado por un grupo de militares de dudosa reputación, quienes se presume financiaron su campaña política y apoyaron al gobierno oficialista y gobernante del Frente de Convergencia Nacional. Resulta escandaloso que en Guatemala haya habido más gobiernos militares que gobiernos civiles en su evolución histórica. Es cierto que los militares han tenido el poder mucho tiempo, pero el comandante general del ejército constitucionalmente es el presidente de la República. Entonces incluso civiles han usado el cargo
de comandante general del ejército para emplear al ejército para someter a los adversarios, por no decir enemigos políticos. Entonces, a mi juicio la confusión ha sido muy grande, porque incluso cuando yo era presidente de la Asociación de Estudiantes de Medicina de Guatemala, peleábamos contra los militares, en lugar de pelear contra el sistema. Y entonces, no había proyectos nacionales. Hay un proyecto nacional dicotómico también cuando la Revolución Liberal. En México la Revolución Liberal lleva 50 años, desde Juárez hasta don Porfirio. Allá se hace en 10 años, es mucho más intenso. Y vuelve a haber conservadores y liberales. Porque uno de los temas fundamentales acá es que como el ejército ha tenido tanto poder durante tanto tiempo, no se ha logrado tener un control lo suficientemente fuerte sobre él como para poderlo sacar de las calles, evitar el combate armado de manera directa con las guerrillas, con la criminalidad. Entonces no se han logrado constituir instituciones que puedan canalizar como las diferentes disputas políticas que hay a nivel social y que hay también a nivel económico. Y por el otro lado es que Guatemala comparte con el resto de Centroamérica y con muchos países del Caribe el hecho de que depende muchísimo de la ayuda internacional para diferentes temas, por ser países muy pequeños, con industrias que están muy centralizadas dentro de muy pocas mercancías, generalmente son mercancías del sector agrícola y ganadero, no pueden desarrollar de manera suficiente su propia economía interna. En ese momento, además de Otto Pérez, hubo otra serie de políticos que se presentaban a las elecciones y fueron tildados de corruptos por la gente, y era clarísimo. Entonces surgió esta figura de Jimmy Morales, que era un comediante de televisión, que, con vínculos evangélicos, pero que realmente no tenía mayor. Pero ya entonces él se había presentado, el partido por el cual se presenta Jimmy Morales, el FSN, es un partido creado por exmilitares. Es más, vinculado a la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala. Entonces esto hace que desde que él llega al poder, él claramente está vinculado, pues podemos decir, a los sectores de la derecha, más derecha del ejército, y ahora se ha demostrado, porque ellos mismos lo dijeron, el gran capital le apoya para que, de ser un desconocido, se convierta en la alternativa de fuera del sistema, pero que realmente no es de fuera del sistema. Esa es la gran trampa, ¿no? En años pasados y todavía hasta el 2018 se estuvo trabajando con una condición muy importante que se llamó Triángulo Norte, una suerte de organización en la cual Estados Unidos lideraba la condición junto con México de promover la paz y la seguridad en la región. Y hoy es una situación muy importante el hecho de que los estados mantengan un sano equilibrio en el ejercicio de su gobernabilidad, en el ejercicio de su seguridad interior y de su seguridad nacional. Si no están estos tres elementos, los estados muy fácilmente pueden caer en procesos de fragilidad política y por ende de una fragilidad económica que va a ser un detonante para la inestabilidad social. La llegada de Jimmy Morales a la presidencia de Guatemala estuvo anclada al mandato corrupto del expresidente Otto Pérez Molina sobre el caso La Línea, pero también de su ex vicepresidenta Roxana Valdetti, quien también fue acusada por fraude, asociación ilícita y quien le pesa una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos por hechos vinculados al narcotráfico. Estos dos exdirigentes de Guatemala que se encuentran en la cárcel. Si bien este fue un capítulo negro en la historia reciente de Guatemala, también arrojó luz para limpiar la casa y enfrentar el desgobierno. La sociedad cansada y harta de la corrupción abrió la avenida para que llegue a instaurarse la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la llamada CICIG, que es un acuerdo entre el gobierno guatemalteco y Naciones Unidas. Y es que gracias a sus investigaciones completamente independientes del poder político,
esta institución ha sido admirada en el mundo por sus grandes logros, pero también ha sufrido de un enorme desmantelamiento y de una pérdida de credibilidad ante las reticencias de los grupos poderosos. Ya la CICIG había puesto el ojo en otros presidentes, incluso uno de ellos, Alfonso Portillo, después fue enjuiciado y todo se fue a la ley, a la búsqueda de culpas o no culpas. Pero el hecho es que como se ha convertido en negocio de micropartidos, entran incluso los minoritarios sin ninguna esperanza, pero con el fin de negociar en la segunda vuelta cuotas de poder. Pudo haber sido él, pudo haber sido otro. Como te decía, pudo haber sido yo en caso que hubiera aceptado ese papel. Pero tendría que haber inventado, a mi juicio, un proyecto nacional, entusiasmante de todas las partes, legitimado por una meta. Otto Pérez Molina es un personaje clave, o sea, podemos decir, él fue quien firmó por parte del ejército los acuerdos de paz, o sea, él estaba ahí, pero él había sido previamente, 15 años antes, el comandante militar en la zona donde se produjo el genocidio por el cual fue acusado Ríos Montt, en la zona Ixil. Él era el responsable militar en esa zona. Entonces le tenemos en los años 80 aquí, en los años 90 firmando la paz y ya en el año 2000 de presidente defenestrado por, entonces como que reúne, ¿no? Y lleva a un asunto. Todas las labores de contrainsurgencia que llevó a cabo el ejército, que militarizó el Estado a partir de los años 70, conllevaron ya desde entonces una puesta en marcha de prácticas de corrupción. Eso está ya demostradísimo a estas alturas. Entonces, cuando la democracia supuestamente se instala en Guatemala, ya lleva este germen de corrupción. Las últimas 3 presidencias e incluso el actual proceso de elecciones se están montando sobre la misma discursividad, que es el ataque a la corrupción. Jimmy Morales llega después de un caso de corrupción muy profundo con Otto Pérez. El actual proceso electoral se está llevando a cabo sobre la bandera de la corrupción. Una de las principales punteras del proceso, que era Thelma Aldana, que fue una de las fiscales que se encargó más de perseguir procesos de corrupción, la eliminaron de la contienda por una cuestión ahí de que había cometido corrupción dentro de su propio mandato y demás. Entonces creo que el tema de la corrupción está bastante permeando en la sociedad y que creo que tanto el gobierno de Jimmy como el de Otto Pérez Molina están cogiendo de la misma pierna, que es que a los dos se les hizo acusaciones respecto de ellos mismos, respecto de su gabinete y respecto de su familia, de que estaban inmiscuidos en grandes procesos de corrupción, lo cual nuevamente nos remite un poco a cómo se ha estructurado el Estado guatemalteco. Y que en el caso de Guatemala se está viendo muy sistemático con el asunto de la CICIG, que han estado ingiriendo directamente en calificar permanentemente el acto y el hecho de cómo se llevan a cabo las elecciones y mediante qué recursos y como también con qué tipo de alianzas, y si estas están encaminadas verdaderamente a fortalecer la democracia o son meramente mecanismos para que algunos grupos delictivos, algunos grupos de poder se sostengan en estos espacios y que no se esté dando un fruto verdadero a la democracia. Centrado en el discurso del combate a la corrupción y señalando una y otra vez que no es ni corrupto ni ladrón, Jimmy Morales despertó el sentimiento de esperanza de los ciudadanos cuando le ganó las urnas a la ex primera dama Sandra Torres, candidata del Partido de Unidad Nacional de la Esperanza. Sin embargo, el mandato del presidente, sustentado en un amplio respaldo social, pronto se desfiguró ante el enorme desencanto que produjeron las investigaciones por corrupción que señalaron a los miembros de su familia, partido y personas cercanas a él. A partir de ahí, la embestida del presidente fue desplegar una política para desacreditar y desprestigiar a la CICIG y poner fin a su mandato esquivando las diversas resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, el órgano que ha frenado la decisión unilateral del presidente y que exige el regreso de esta misma comisión. Jimmy Morales no solo se despide del país siendo cómplice de la corrupción,
sino dejará el poder habiendo dado un golpe antidemocrático en Guatemala y profundizado el malestar por sus fallas en materia educativa, sanitaria y de seguridad. Otto Pérez lo que había puesto en marcha era, digamos, la quinta esencia de esta idea de el Estado como botín, ¿no? El Partido Patriota, que es a través del cual llega al gobierno, que llega al gobierno después de 2 intentos, se puede definir, y yo creo que eso hasta estas alturas está ya todo el mundo claro, como una máquina de robar. Una máquina de robar al Estado a través de insertarse en el propio Estado, como tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, ¿no? Entonces, eso es a lo que ataca la CICIG en el año 2014-15, y es tal el descrédito, tan fuerte el asunto, que, pues esa interpretación, al final, el mismo Estados Unidos, que finalmente es el garante de la estabilidad en Centroamérica, y la misma empresariado, que son los dueños del país, deben decir, es mejor que se vaya Otto Pérez, porque si no nos vamos todos detrás. Por supuesto que la CICIG ha hecho un papel excelente, pero por alguna razón que yo desconozco, o hay grietas en algunos elementos del trabajo de la CICIG, o los partidos se han puesto de acuerdo, no lo sé, para eliminar a la CICIG. De hecho, se le intentó hacer el mismo proceso hace un par de meses o cosa de un año, y de alguna manera él lo que logra hacer es descalificar a la CICIG diciendo, a ver, lo que están haciendo es el uso indebido del señalamiento de la aplicación de la democracia y de los derechos humanos en asuntos completamente que lastiman a la soberanía de Guatemala. Creo que ha podido entender ese proceso. Hoy varios de los candidatos han sido señalados de que no tienen la capacidad ni la probidad en términos del ejercicio democrático. El hecho de que tenga capacidades de investigar, de perseguir, de ser un segundo denunciante dentro de los procesos penales, de poder acceder a las diferentes instituciones sin que se le dé un consentimiento previo por parte del gobierno, ha hecho que tenga suficiente autonomía como para poder desarrollar los casos que ha llevado, y que no han sido pocos, han sido más de 10 casos grandes, sin tomar en cuenta los pequeños. En ese sentido, creo que su autonomía y la fortaleza que ha tenido ha sido grande como para poder investigar estos casos. El problema aquí viene cuando se empieza a meter con los temas de financiamiento, cómo está operando ese financiamiento, porque cuando se da el caso de los familiares de Jimmy Morales inmiscuidos en corrupción, pasa lo mismo que pasó con Otto, que se empezó a desacreditar a la propia CICIG. Se dijo que su mandato no llegaba hasta ese punto porque únicamente estaba concentrada dentro de los cuerpos de seguridad clandestinos y las estructuras, cuerpos de seguridad ilegales y las estructuras de seguridad clandestinas, que son los únicos 2 elementos que tendría que estar investigando y que por lo tanto no tendría que investigar la corrupción. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala impregnó un poderoso mensaje anticorrupción, es decir, acabar con los intocables, pero también terminar con el refugio para los corruptos, llevándolos a la justicia para que paguen con cárcel. Esta lección inspiradora para otros gobiernos de América Latina a propósito de desvalijar la corrupción y la impunidad sistémica que nos avergüenza como región ante el mundo. La decisión del presidente Morales de expulsar del país a esta comisión ha abierto una franca crisis política e institucional que ha dejado boquiabierto a la comunidad internacional. Sobre todo el grupo de donantes que mira con muy malos ojos el golpe autoritario del presidente, el llamado G13, conformado por Alemania, España, Canadá, Estados Unidos y otros países y organismos internacionales, con el objeto de apoyar a Guatemala en el desarrollo de una sociedad más equitativa e incluyente. Hubo un momento en que el país del mundo que tenía más presos en este sentido era Guatemala. Mientras China tenía 3,000 presos, nosotros teníamos 800. Con 1.300 millones de habitantes allá y con 16 millones aquí. Si lo haces proporcionalmente, teníamos más presos por corrupción. La opción que yo pienso para la CICIG es, como planteaba Jimmy Morales, que ahí ha contado todo el rato, o sea, en sus tensiones con la CICIG, Jimmy Morales ha contado todo el rato
con el beneplácito y el apoyo de la cúpula empresarial, que eso es lo que da miedo, ¿no? Entonces, realmente, a lo que se puede llegar es a esa especie de CICIG descafeinada o vaciada ¿no? Que simplemente, como estuvo funcionando antes, está ahí, pero no le entra a los temas fuertes, ¿no? Eso ya lo lograron porque la CICIG, como tal comisión, no tenía capacidad operativa, entonces la CICIG funcionaba siempre con el Ministerio Público. Porque uno de los casos que se tomó ahí es que la CICIG había llegado incluso a promover, por lo menos es el discurso oficial, había llegado a promover casos de violencia en contra de personas, un poco en el tema de la tortura y de la obtención de declaraciones forzadas, y que entonces eso tenía que enmendarse. El otro caso es que la CICIG está financiada por actores externos. Ahí México solamente ha participado en 2012 como financiante. Pero más allá de eso, un cuarto de todo el financiamiento lo provee Estados Unidos, el otro cuarto se lo dividen entre Canadá y Suecia, y ese es un problema que han identificado, por ejemplo, el Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, uno de estos grandes think tanks que se encargan de la política exterior estadounidense, porque el hecho de que la CICIG tenga mandatos de 2 años y se tengan que estar refrendando por petición del Estado, lo acota a que constantemente cada 2 años tiene que hacer un proceso de negociación, en el cual generalmente es la Secretaría General de la ONU la que se encarga de mediar. Eso es por un lado. En ese sentido se ha previsto que comisiones como esta, incluso la de Guatemala, pero que se está extendiendo a otros países de Centroamérica, tengan un mandato de más allá de 5 años para que pueda ser transeccional, para que no dependa de las decisiones de un solo presidente. Hay algunos que van a decir que son procesos de excesos de la democracia y otros que son más bien falta de democracia. Yo creo que estamos en el punto de aprender de las experiencias de lo que ha sucedido ahí en otros tantos países, pero para el caso guatemalteco, lo viable sería entrar en un proceso de diálogo, en un diálogo que también se incorporara a la OEA, es decir, y a los países de la región, sobre todo también en este caso México, por el impacto que tiene geopolítico en la frontera. ¿Cómo podemos hacer que mecanismos suprarregionales, supranacionales, tengan cierta o determinada injerencia para evaluar las condiciones de gobernabilidad de un país y la efectividad de sus gobiernos? En un momento electoral donde las ofertas políticas tienen mayor cabida en la escena pública, es que los guatemaltecos rivalizan entre los pros y los contras de la CICIG o de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Mientras que unos están de acuerdo en la decisión que tomó el presidente Jimmy Morales de desmantelar la CICIG y de no renovar su mandato, debido a que ellos manejan dentro de su discurso y narrativa como un organismo que se extralimita en sus facultades y funciones y que se trata de una especie de intervención extranjera. Otros piden a gritos el regreso de esta comisión por su eficacia, por los resultados obtenidos y porque ha desmontado la fábrica de la corrupción. La polarización sobre este tema es importante en Guatemala, aunado a las protestas sociales y ciudadanas que nos están reflejando el clima de repudio ciudadano en un momento en donde la sociedad está llamada al juicio de las urnas. Y el tema del financiamiento es importante porque el financiamiento es autónomo y es voluntario. No se puede exigir, a pesar de que es muy poco lo que se necesita para hacer funcionar a la CICIG, porque las infraestructuras para que se desarrolle las provee el gobierno y solamente sería como cuestiones de gastos operativos y demás. A pesar de que es muy poco, el hecho de que dependa tanto del financiamiento externo implica 2 cosas. La primera, que se le puede quitar el financiamiento en el momento en el que no se den resultados. Y la segunda es que ese financiamiento también se puede utilizar para poder presionar y hacer un uso político de la propia comisión, que es algo que, por ejemplo, en el discurso ahorita en Guatemala está muy presente. La manera en la que, por ejemplo, el financiamiento por parte de Estados Unidos presionó muchísimo para poder sacar a Otto Pérez, pero que en este caso no está tan presente ese tipo de presiones. Pero tenemos que transitar en aras de que si ya estamos construyendo derechos humanos de segunda e incluso tercera generación, bueno, tenemos que construir las instancias mediante las cuales esos organismos que vienen de Naciones Unidas o que pueden emanar de la OEA, con el respaldo de naciones amigas, como puede ser en el caso del mexicano, se les vaya dando la condición de que, mira, ahí hay un error, tienes que empezarlo a solucionar
porque pues, se pueden gestar sanciones, se pueden gestar una serie de problemáticas que van a afectar no solamente tu gobierno, sino a las propias acciones del Estado y su propio entorno. Vas a tener problemas con tus vecinos. Yo creo que se tiene que entrar en ese proceso, porque si no, van a seguir llegando gobiernos y se les va a señalar, y los gobiernos, por una cuestión lógica, por más que sepan que están cometiendo un error o que hay actos de corrupción, tienen un elemento con el cual se pueden quitar eso de encima. Estás violentando mi seguridad nacional, estás violentando mi interés nacional y, sobre todo, lastimando la esencia misma del Estado. Si traes de fuera un poder que te resuelva tu problema interno, porque tú no puedes, ese poder se va a quedar ahí. No es el caso de la CICIG, pero la CICIG también representa una aspiración, ¿no? De ahí que en 2012 se firma y después no es el primero que intenta eliminar a la CICIG. El próximo 16 de junio los guatemaltecos acudirán a las urnas para elegir al presidente de su país. Un nombre que aparecerá junto con otros 19 que aparecen en la boleta electoral, además de otros cargos de elección popular. Y es que en esta cita se postula Sandra Torres, la ex primera dama y ex esposa del presidente Álvaro Colom. Habría que recordar que Sandra Torres, de la Unión Nacional por la Esperanza, tramitó un divorcio exprés con el objetivo de burlar una traba constitucional. Aquella lideresa que perdió en segunda vuelta electoral en las elecciones del 2015 frente al actual presidente Jimmy Morales. Por otro lado, también destaca el liderazgo de Suri Ríos. Ella es la hija de Efraín Gómez Montt. Y aquí la Constitución de Guatemala es muy clara al respecto. Ningún familiar o hijo de exgolpistas pueden participar en las contiendas presidenciales. Quien pudiera representar una alternativa a todo este sistema, que son varios grupos que están a la izquierda, realmente pues está Semilla, que es un grupo que surge precisamente de todos los planteamientos del 2015 y que intenta recoger esta opción cívica. Ellos se sitúan en la socialdemocracia, pero plantearon tener a su presidenciable, a Tel Maldana, que no se consigue a sí misma como gente socialdemócrata ni de izquierdas. Ella dice que es una persona conservadora progresista o de derechas progresista. Bueno, sí, por ahí podría ir la cosa, ¿no? Pero luego está la izquierda clásica, que viene desde las organizaciones insurgentes unidas en la URNG. Luego tiene WINAG, que es un partido creado en su momento por Rigoberta Menchú, que son, digamos, quienes se han manejado clásicamente, pero el monto de votos que han recogido han sido un 5%. Si realmente hubiera sido, y es una exigencia muy grande, perfecta, la perfección no existe, pero muy hábil políticamente, tal vez el curso habría sido otro. Yo creo que es positivo una CICIG por la internacionalización de la moral, del futuro de nuestro planeta. Pero es que la corrupción es mundial. Hay dos cosas importantes. La primera es evitar, la Corte Constitucional evitó que llegara como candidata la hija de Efraín Ríos Montt, precisamente porque a partir del proceso de reconciliación nacional se prohibió que cualquier familiar de algún implicado dentro de golpes de Estado de Guatemala no pudiera llegar de nuevo a procesos electorales. Y ese dato sí me parece interesante porque, contrario a lo que se puede ver en el resto del continente, los movimientos conservadores, los movimientos que están pidiendo que se regrese a gobiernos de derecha o gobiernos dictatoriales, gobiernos militares, como el caso de Brasil, Argentina, eso no está ocurriendo en este caso, que Suri era básicamente la representante principal de este tipo de movimiento. Entonces, que se haya contenido ese tipo de participación me parece importante. En buena parte de Centroamérica, las familias pesan. Y las familias pesan porque son las élites
son los grupos oligárquicos que todavía existen ahí, y no viendo la palabra oligárquico con una mala forma, ¿no? Sino que están acostumbrados de tal manera que son las familias que marcan los derroteros en términos del desarrollo político, económico y social de las naciones. No es en balde que ellas hayan llegado. Es decir, no se crean figuras nuevas porque pareciera que las figuras nuevas cometen más errores que las viejas familias que han ejercido el poder y que de alguna manera tienen los contactos para hacer el proceso de desarrollo nacional. Yo creo que por ahí va el asunto. Es muy viable que entre estas dos candidatas va a estar las punteras, pero sobre todo, será curioso cómo decirlo, pero es la que demuestre menos problemas con términos de la corrupción y la que sepa permear más en el ánimo de la población. Y mucho de ello se va a deber a cómo hayan dejado sus antecesores, sus padres o sus tíos, quien haya estado en el ejercicio de gobierno utilizando ese apellido, y eso es lo que va a tener una buena razón, sobre todo para una parte de la población. Otra candidatura revocada y eliminada fue la de Thelma Aldana, ex fiscal y lideresa del movimiento Semilla, que ha sido elogiada por la comunidad internacional frente a la lucha que ha dado en materia de combate a la corrupción. De la mano de la CICIG, Thelma Aldana dirigió investigaciones contra personajes vinculados a tramas corruptas, presidentes, expresidentes y ministros. Fue Aldana quien imputó a Otto Pérez Molina y a su vicepresidenta Roxana Valdetti el loable y valiente esfuerzo que le ha valido de la persecución de Jimmy Morales por ser la candidata más comprometida por respaldar la exitosa Comisión Anticorrupción que ha castigado a las mafias del poder. Desde que fue establecida la comisión, esta ha procesado más de 100 casos y presentado cargos contra casi 700 personas involucradas en redes criminales e ilegales. La revocación de la candidatura de Thelma Aldana destella el regreso del pacto de corrupción. ¿En qué elecciones de un país de 15 millones de habitantes hay 20 candidatos? Y 20 candidatos en una situación que un mes antes, ahora faltan 2 semanas para las elecciones, no se sabía quién se iba a presentar y quién no. Porque todo el proceso electoral ha estado viciado, bueno, incluso antes desde que empezara, por la judicialización. Y esto ha tenido que ver con lo que en Guatemala se le llama el pacto de corruptos, que es como ciertos sectores que pertenecen por un lado a la oligarquía, por otro lado a los sectores económicos emergentes que les llaman, ¿no? Que son las economías paralelas, y los mismos intereses de los mismos diputados y de los mismos sectores políticos que convirtieron lo que decía antes del Estado en un botín, ¿no? En realidad la CICIG no está cometiendo una violación a su mandato, es decir, dentro de los 10 artículos que se da para poder ver objetivos, estructura y demás, todo lo que se está realizando en este momento es exactamente lo que dice el mandato, no se está dando más allá y no se está violando el orden constitucional de Guatemala. Yo ahí más bien pienso que Jimmy Morales lo que está haciendo es ver la lectura que se está teniendo respecto de Estados Unidos y México, cómo están afectando al interior, porque estos problemas migratorios, el hecho de que se le esté quitando financiamiento por parte de Estados Unidos al Triángulo Norte, Guatemala y demás, está afectando muchísimo su propio mandato. En Guatemala, los clásicos 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, se consideraron no suficientes. Entonces se inventan otros, Corte de Constitucionalidad, Ombudsman, y se ponen parches. La estabilidad política, el desarrollo económico y la inclusión social de Guatemala no es un asunto menor para México. Lo que ocurra con nuestro país vecino del sur tiene ramificaciones, incidencias y vínculos directos con nuestra seguridad nacional. Durante los últimos años, el fenómeno migratorio se ha colocado en el epicentro de la agenda bilateral debido al incremento de los flujos irregulares de migrantes guatemaltecos que ingresan a territorio mexicano para dirigirse a la frontera con Estados Unidos. En fechas recientes, las caravanas migrantes de centroamericanos han sacudido las respuestas de nuestros gobiernos, una compleja realidad que se ha convertido en botín electoral para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
En este contexto llama la atención la propuesta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de diseñar un plan de desarrollo integral con el fin de impulsar acciones que generen desarrollo y oportunidades a nivel local para evitar la expulsión de mano de obra atacando sus causas estructurales. Me parece que sí van a entrar en conflicto la posición de Estados Unidos y de México, porque México está básicamente, intenta repetir un poco el esquema de la Alianza para el Progreso de los años 60, que era como el constante financiamiento por parte de la región para poderlo dar, sobre todo en temas de infraestructura, vivienda, educación y salud y alimentación, que es básicamente lo que dentro del discurso se propone que sería lo que permitiría que ya no existan flujos migratorios. Esa es la posición de México, y México la ha defendido de manera muy fuerte, porque entiende que si se desarrolla la economía nacional, pues se podría detener a más personas dentro de su propio país. El tema con Estados Unidos es que hay dos intereses que están ahí encontrados, quizá podrían ser tres. Primero es el tema militar, segundo es el tema de las empresas y tercero es el propio presidente con sus asesores. Porque el Consejo de Relaciones Internacionales y RAND Corporation, que son los dos grandes think tanks que se encargan de establecer la política exterior de Estados Unidos, por lo menos en este mandato, le han estado sacando constantemente informes a Trump de que lo que está realizando está empeorando la situación de migración y de seguridad dentro de la franja de Centroamérica, porque no nada más es el tema de quiénes están viajando hacia México para llegar a Estados Unidos, sino también el tema de las pandillas y el tema del narcotráfico. No es muy viable el hecho de que en tan poco tiempo el gobierno mexicano pueda literalmente sellar la frontera sur, porque para poderla sellar también tendría que entrar en un proceso de acuerdo con Guatemala. O sea, tendría que haber ahí un diálogo recíproco. Es decir, no puedo yo, México, ir a cerrar la frontera, aunque lo puede hacer con una acción unilateral, una acción soberana, sí, pero eso nos metería en un problema directamente de presión sobre Guatemala, y en un momento en el cual ellos están transitando sus propias elecciones y en el que también México tiene una sana relación con el Estado guatemalteco. Pero eso es una cadenita, porque a final de cuentas Guatemala tendría que hacer la misma acción sobre sus vecinos. Entonces, no nos hemos sentado realmente a dialogar Centroamérica, Estados Unidos y México para definir qué vamos a hacer con la cuestión de la migración, y que los especialistas hoy le llaman migración involuntaria. Toda institución nacional o internacional que tuviera fuerza, no nada más exigir derechos humanos o exigirle a la población honestidad, sino que en un convenio internacional se llegara a delimitar exactamente qué organismo local, la fiscalía en ese caso, va a tener poder respaldado legalmente por las instituciones, no solo por el presidente. El legislativo también tiene que ver con todo lo que es eso. Y el judicial, operar todo eso. Entonces, imagínate un funcionario que va a firmar, estoy de acuerdo, o un partido político, estoy de acuerdo con que vengan de fuera y que se haga esto. Y cada uno de estos ha recibido mordidas en cantidad. Tiene, como se dice, tiene cola que le pisen. No va a ser fácil hacerlo, pero por supuesto que sería excelente que eso ocurriera. En semanas pasadas, el canciller de México, Marcelo Ebrard, realizó una gira por Estados Unidos y Alemania para presentar el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica en aras de promover la inversión y crear oportunidades para frenar los flujos migratorios. Con base en una propuesta de México y elaborada también con el apoyo de la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, se detalló un plan para invertir en 7 proyectos específicos vinculados, por ejemplo, a la conexión de energía eléctrica, la extensión del gas natural entre Honduras, El Salvador y Guatemala, pero también apoyar a escuelas seguras con el respaldo de la UNICEF. Si bien Estados Unidos, tal y como señala la prensa nacional e internacional, pudo comprometerse con algunos recursos para financiar esta importante iniciativa, aparecen las dudas porque el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, no estuvo en el encuentro. Por otro lado, cuando regresó,
Marcelo Ebrard de esta importante visita, Donald Trump anunció esta decisión que generó mucha antipatía en México, imponer el 5% de aranceles a las importaciones de México. Creo que poner los ojos en Guatemala es muy importante para México. Guatemala en varios aspectos ha sido, y así lo llamó en los años 60 un analista, en plan piloto para un continente. O sea, se dan una serie de condiciones en Guatemala que hacen que ahí el tipo de respuestas populares que se dan y por otro lado las intervenciones estatales e imperiales de Estados Unidos y bueno, y ahora toda la bronca con China, etcétera, hacen que Guatemala haya que ponerle mucha atención, ¿no? Entonces yo creo que el plan de desarrollo integral que propone el presidente López Obrador no está hecho con la intención de resolver. Porque si uno se pone a hacer un análisis mínimo de lo que pasa en el llamado Triángulo Norte, Honduras, Guatemala, El Salvador. Ahora en El Salvador acaba de cambiar de presidente y a ver qué pasa, ¿no? Es que realmente son sociedades a las cuales el capitalismo voraz los ha llevado a ser impracticables. Y el problema con Trump es que se entiende que su preocupación es como no desperdiciar dinero para poderlo invertir dentro de su propia economía, el intentar recuperar cadenas de producción para llevarlas a Estados Unidos, recuperar mano de obra, incrementar el salario y demás. Se entiende eso y que por eso esté sacando capitales de América para llevarlos a Estados Unidos. Pero el problema está ahí, es cómo está llevando a cabo esta política para que no influencie en temas de seguridad. Apenas salió este fin de semana que México y Guatemala iban a aceptar que tropas estadounidenses estuvieran dentro de la frontera de estos dos países para poder contener los flujos migratorios, y eso ya representa un problema importante tanto para México como para Guatemala. Mientras no se encuentren esos canales de interlocución a través de mesas de diálogo, de talleres, de intercambio de información, es que no se va a poder avanzar más allá. Y aquí los canales tienen que ser en distintas áreas. Tienen que ser canales que tienen que hablar acerca de los temas de la seguridad nacional, los temas de la seguridad regional, el impacto que estas políticas puedan tener para la gobernabilidad del continente y sobre todo para el propio Estado, cómo va a avanzar y cómo se debe desarrollar. Porque hoy, per se, en el siglo XXI, en estos días que estamos viviendo, el asunto es toral. No puede haber desarrollo de las naciones si no tiene tres elementos claves. No puede haber avance del Estado si no tiene libre mercado muy bien fundamentado. No puede haber avance del Estado si no tiene consolidada su democracia, y no puede avanzar tampoco si no tiene definida la ruta de guía por la cual va a hacer transitar sus derechos humanos o libertades humanas, como se les quieren llamar. Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Soy Rina Musali, los esperamos todos los martes a las 21 horas y los sábados en repetición a las 7 de la noche. Vértice Internacional, 10 años descifrando el mundo.